Sí, está grabando. Estamos en vivo. No, mentira, en vivo no, pero está grabando. Muy bien. Bueno, damos comienzo entonces. Bienvenidos. Esta es la cuarta oportunidad en la que nos encontramos para discutir cuestiones que tienen que ver con la ESI, cuarta y última de este primer ciclo que organizamos desde distintos espacios de la FACU, de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en este caso estamos con Fran y con Andre, que ahora Meli va a pasar a presentar formalmente. Me tocaba leer la biodata, pero previo a que todos ustedes participaran, me dijeron que reduzca, así que voy a lo más importante, me parece. Fran y Andre son directores de un grupo de extensión que se llama Pedagogía, y hoy nos van a estar contando sobre eso. Bueno, los dos son unos genios, un montón de cosas para aprender de ellos. Así que la idea es que disfrutemos un poco de escucharlos y después pueden ir haciendo preguntas si quieren por el chat y las vamos leyendo, o cuando terminen pueden abrir sus micrófonos y preguntar directamente. Y la idea es que se genere algún espacio de intercambio y de discusión, así que están todos invitados a participar. Todo suyo. Bueno, gracias. Muchas gracias, sí, buenas tardes. Nada, qué bueno, gracias por venir, por conectarse un sábado a la tarde en Mar del Plata. Así que eso, muchas gracias. También muchas gracias por la invitación a participar de este ciclo, que nos parece súper interesante. Sí, bueno, gracias a Meli y a Lu por la presentación, a todos por llegar, y con Andre estamos como re contentos también porque era también una actividad que se hace desde la FACU, desde nuestra facultad, y bueno, desde ese lugar también celebrábamos la iniciativa y también agradecíamos como la conversación, y bueno, apostamos a poder conversar un poquito hoy con Andre. Queríamos presentar un poco lo que hacemos en el grupo, qué líneas estamos trabajando, pensar un poco la disidencia en la universidad, y bueno, esperamos sobre todo conversar, que nos interrumpan, que hagan preguntas, así que está todo abierto para ello. Y bueno, también vamos a estar un poco haciendo propaganda en nuestro grupo, así que también va a ser como una invitación a contarles qué es lo que hacemos. Anticipamos que necesitamos más gente que lea y textos en inglés, o yo, porque siempre tengo que recurrir, y también agradezco desde ese lugar el espacio de diálogo, porque en nuestra facu el leer textos que tengan que ver con la teoría queer y con la pedagogía también es un lugar que se ha alimentado mucho desde el Departamento de Lenguas Modernas, ¿no? Fabián, Juan Gómez, Fabián Iriarte, ¿no? Luciana, han hecho traducciones también de textos que nosotros hemos utilizado mucho, y bueno, de ese lugar también en nuestro equipo tenemos la suerte también de contar con estudiantes de inglés, ¿sí? Con Marlene, Mauricio, y bueno, siempre desde ese lugar es como lindo habitar también la conversación con lenguas modernas. Bueno, un poco yo les quería contar, bueno, nuestro grupo de pedagogía se lo armamos el año pasado, en el 2019, es un grupo en el cual buscamos habitar una pedagogía que no sea solo intelectual, sino que tenga que ver con el cuerpo y con los afectos, ¿no? Que es lo que nos ocupa, nos preocupa, lo que nos parece importante poner en primer plano. Y por eso tiene este nombre que a simple vista puede resultar un poco provocador, pero cada vez lo es menos, y tiene que ver con pensar esto, la pedagogía, lo educativo, la educación sexual, también el eje de estas charlas, este ciclo de charlas, pensar la educación, pensarnos a nosotros como educadores, como queer. Y bueno, nos interesa sobre todo resaltar lo comunitario, salirnos, estamos como muy cerca también de lo poshumano, de lo punk, de diferentes lecturas, del antiespecismo y experiencias de trabajo con colectivos de educadores que están por fuera también de la facultad, por fuera como decisión política y disidente, y bueno, y desde ese lugar nuestro grupo se llama Pedagogía porque busca reivindicar como la potencia de los lazos colectivos, y también su lectura, la primera advertencia que haríamos es que no tiene que ver con esa mirada extractivista del sexo, sino que somos un grupo que hacemos orgías de educación
sexuales de ese lugar, sino que reivindicamos o traemos la palabra orgía como un gesto de traer, ¿sí?, al espacio público la dimensión de una sexualidad expandida desde el placer, ¿no? Y nuestra conversación y lo que queríamos trabajar con ustedes, o conversarles, contarles qué es lo que estábamos pensando y sintiendo, tiene que ser el valor de las normativas, y de esta normativa entrecruzada por las demandas de la educación sexual, pero también nos interesa pensar los límites de esta ley, ¿no? Pensar también la fuerza moralizante que tiene, y nos interesa cuestionarla y ponerla en tensión. Bueno, habíamos pensado... Sí, dale. Bueno, como una primera parte, ¿se escucha bien? Porque yo a veces hablo más bajo. En una primera parte queríamos hacer como un recorrido de cómo aparecemos acá, qué es lo que estamos haciendo en este espacio de extensión en la universidad, y cómo también habían surgido estos estudios cuando Fran planteó el título de la charla, Los límites de la diferencia, que después va a volver sobre eso. Es también diferenciarnos con una idea de la diferencia normalizada, ¿no? De una idea de la diversidad, en donde las diferencias están incluidas como algo no problemático, como algo que hay en un sentido de no discriminación, de que ingresan a una nueva norma, casi en un sentido más liberal de la inclusión, que en un sentido donde se disputa hegemonía o se disputan los sentidos. Entonces, por eso nos parecía que un concepto más interesante cuando planteamos el límite con la diferencia es el de la disidencia, y a partir de ahí pensar, bueno, la idea de la performatividad también en estos procesos, y por eso también la idea de la dimensión erótica y deseante en el proceso de construcción de conocimiento. En los espacios donde nos movemos nosotros como docentes y educadores, que es la universidad, los estudios, el uso de la palabra disidencia es casi una apropiación hispanoparlante del concepto queer en Estados Unidos, o diversidad sexual, y que tiene una particularidad en nuestro contexto, y me parece que también en el contexto anglosajón o angloparlante, que es que no es un concepto que surge de los límites interiores del espacio académico, es un concepto que aparece y que empieza a interpelar al mundo académico desde los movimientos sociales, desde los colectivos o de diversidad sexual, desde la demanda de derechos, y esa tensión constante entre fuera de lo académico y lo académico va a estar presente y sigue estando presente hoy, y que me parece que por eso también esta intersección de saberes y de espacios en el área de extensión es muy significativa, ¿no? Por las otras lógicas academicistas y cientificistas que suele tener lo que es la cátedra o los espacios de investigación más tradicionales para todo este tipo de saberes, y también después Fran nos va a contar más como todo este cruce con el arte, que también está muy presente en el grupo de investigación. En Argentina y en las universidades nacionales, la presencia de las disidencias comienza a aparecer hacia los años 90, en la década del 90, cuando empiezan a tener mucha visibilidad también pública, sobre todo en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, en el auge, en el momento más alto de la epidemia del VIH-Sida, también todo lo que fue la reforma de los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires una vez que se autonomiza y empiezan a luchar por esos edictos policiales que terminaban criminalizando a poblaciones altamente vulnerables como travestis y también trabajadoras sexuales. En ese contexto empiezan a surgir en algunos espacios académicos, interpelados también por estos movimientos sociales y también por cómo estas áreas de conocimiento también crecían y en otras latitudes, sobre todo en Estados Unidos, la academia norteamericana va a tener mucho peso, y se empiezan a aparecer las primeras áreas de estudio, los primeros centros, muy fuerte en el Centro Cultural Ricardo Rojas, con un grupo de extensión, que es donde primero van a aparecer, ahí van a estar Marlene, Luana Berkins, y va a haber, además de otros
intelectuales y teóricos de toda esta línea muy importantes, pero siempre va a estar presente esa tensión entre lo académico y lo institucional. Y después, más hacia los años 2000, los estudios de diversidades y disidencias, que no es lo mismo que los estudios de género, también aparecen como un área de estudios diferente, que da cuenta de otras dimensiones, del eje de la sexualidad, como un eje de diferenciación social, como un dispositivo de construcción de identidades, de desigualdades. Ese espacio de los estudios de sexualidades y disidencias crecen también mucho en los años 2000, a partir de los años 2000, y en muchas más universidades, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en el contexto de lo que fue la expansión del sistema científico también nacional, y de la fuerte crecimiento que tuvieron las ciencias sociales, las becas, el financiamiento a la investigación científica en todo ese periodo, y que vio crecer muy fuerte el porcentaje de las ciencias sociales. O sea, dentro de todo lo que creció la ciencia a partir del 2005 hasta el 2015, que es el periodo que se toma como de mucha expansión, las ciencias sociales crecieron más en proporción que las otras ciencias. Y si se tienen en cuenta los temas de investigación que más crecieron dentro de las ciencias sociales, los estudios de género y de sexualidad crecieron muchísimo. Y como para muestra sobre un botón, no sé si se acuerdan cuando el gobierno de Mauricio Macri empezó a aplicar esas políticas de ajuste estructural y sobre la ciencia fuertísimas, a partir del mismo 2015, recorte de ingresos a carrera de investigación, también recorte presupuestario en general en todo lo que era el salario de los científicos, que se vio devaluado terriblemente, que perdimos poder adquisitivo todos y todas las científicas en Argentina. Bueno, en ese contexto, no sé si se acuerdan que hubo como una operatoria o una operación de los medios de comunicación que fue exponer los perfiles personales de algunos investigadores queers o identificados desde esta perspectiva de estudios de la sexualidad, más sexodisidentes, que intentaban incorporar a la propia lógica cientificista de construcción de conocimiento otras perspectivas, y se los expuso en los medios de comunicación, se exponía descontextualizadamente los trabajos que escribían y las cosas que escribían, para señalar con eso que el CONICET estaba financiando ñoquis, inútiles, o tipo de conocimiento que no era socialmente válido, porque no tenía esa lógica productivista en términos económicos y de rentabilidad para las empresas, que empezaba que generalmente todavía existe como una lógica para medir qué es y qué no es producción de conocimiento, investigación científica, muy fuertemente. Y esos casos terminaban siendo el chivo expiatorio que justificaba lo desmedido que había sido el crecimiento en ciencia y técnica y lo inútil que eran ese tipo de investigaciones para nuestra sociedad. Otra vez pensando cómo esas propias lógicas de producción de conocimiento en espacios científicos y en espacios académicos terminan haciendo desaparecer la disidencia, la posibilidad de la disidencia en la construcción en las universidades. Y si tenemos en cuenta otra línea también de trabajo que no tiene que ver tanto con la producción de conocimiento, sino con, bueno, qué tipo de políticas han hecho las instituciones académicas o educativas, como son las universidades, hacia la población sexodisidente o que se identifica con categorías sexodisidentes, también podemos trazar como un pequeño periodo de políticas que se han llevado adelante, importantes, significativas, pero que no son las de fondo las que van a transformar las universidades otra vez por esas mismas lógicas. Desde que se empezó a haber protocolos, 2014, 2015, ¿no es cierto?, al calor de lo que fue la ley de identidad de género, las identidades sexodisidentes están incorporadas en lo que son los protocolos para actuación en casos de violencia de género, como destinatarias, personas que pueden acudir a esa herramienta y ante situaciones de discriminación o de violencia. Porque el concepto que usan es el de violencia de género, que es mucho más complejo y en términos de identidades que
violencia hacia las mujeres como tiene la ley de violencia en Argentina, la 26485. Y después también, cuando se empiezan a crear espacios institucionales, también esos espacios institucionales empiezan a pensar políticas destinadas hacia la población sexodisidente en el ámbito de las universidades, y ahí podemos tener lenguaje de género inclusivo, reconocimiento también de la identidad de género autopercibida, aunque no haya un cambio registral en los documentos, como tiene nuestra universidad, que eso se sancionó mucho antes, que incluso la ley de identidad de género es de 2010, la ordenanza de nuestra universidad, y después otras políticas que se han hecho también en términos de transversalización, que a mí me parece que hay una gran deuda en que estos saberes que se producen, ya sea en el espacio de la teoría y de la discusión teórica y de la creación de conocimiento no institucionalizada, como existe en Argentina, hay una línea muy fuerte de estas escrituras, de estas teorías, de estas aproximaciones que no se enmarcan en un espacio institucional como es la universidad, la academia. Y por el otro lado, la otra deuda que me parece muy importante en términos de esas políticas, una es la transversalización en términos de conocimiento, y otra es también de una redistribución real del acceso a la educación y a esos espacios, ¿no? Si bien está la ley de cupo laboral trans, que es un 10% del personal tiene que empezar a ser personal identificado como trans, no binario. No así hay políticas de inclusión educativa, de permanencia educativa, no hay inclusión también en los cuerpos como docentes, o sea, todavía eso es una deuda muy grande, que esa transformación en términos de la universidad como una estructura de privilegios todavía está pendiente, ¿no? Se está empezando a recorrer ese camino, pero siguen siendo espacios los que nosotros transitamos altamente patriarcales, pero podríamos también decir que son cis heteropatriarcales, con esa lógica también hegemónica, tanto en la construcción de conocimientos como en sus estructuras, en sus relaciones sociales, al interior, como espacios, o sea, no tenemos registro de cuántos estudiantes hay trans, ni tampoco becas en particular para que ingresen a la universidad, no existe eso todavía en casi ninguna universidad. Creo que hay una universidad, creo que es la Universidad de Avellaneda, que articula con el bachillerato Mochacelis, pero no es algo es algo todavía pendiente en las universidades. Por eso también nos parecía que estos espacios de extensión son mucho más democráticos en la construcción de conocimiento, más democráticos, menos cientificistas, no tienen por qué responder a esas lógicas de construcción de conocimiento ni de acreditación, que muchas veces en las universidades hacen que dejen por fuera esos otros saberes, ¿sí? Y por eso, pedagogía entra ahí, en esa intersección. Sí, en este diagnóstico expreso y con todos los hilos que trazó André de pensar también cómo era, no expreso, digo también por la rapidez para trazar un trazado de cómo está la universidad respecto a la disidencia, ¿no? Nosotros en el grupo que conformamos es un grupo que está cohabitado, que lo hacemos de la facultad, pero con una comunidad educativa que se llama el Canto del Fuego, que bueno, no vamos a hablar demasiado porque sería interesante que hablen también ellos, ¿no? En esta ficción, igual que es ellos y nosotros, pero en ese trabajamos con un grupo de educación libre, ¿sí? Educación libre, consciente, viva, que se llama el Canto del Fuego, que está interesado, ¿sí? hace bastante tiempo en su proyecto educativo de pensar las infancias libres y venían laburando haciendo cuadernillos, venían laburando haciendo performance, talleres, cursos. Y bueno, el año pasado puntualmente nos decidimos conformar un grupo cohabitados de este lugar, intentando pensar, ¿sí? no solamente pensar, sino habitar justamente la pedagogía, no desde este registro intelectual y teórico, sino más bien que tenga que ver con esto de la performatividad, las cuestiones que espero podamos decir también ahora.
Pero quería primero plantear que desde la charla pensamos 3 ideas que por ahí eran oportunas compartir, también en función de este ciclo, ¿no? Que es pensar la educación sexual. La primera, esta de límites con la disidencia, con la diferencia, perdón, tiene que ver con reconocer cómo desde la disidencia, ¿no? Con este diagnóstico o este panorama que trazaba André, ¿no? Como la disidencia como un movimiento social por fuera de la universidad, que pone en tensión a la universidad, que entra, que es rechazada, que es perseguida. Bueno, y en ese diagnóstico creemos que la disidencia, así como posicionamiento político y corporal, tiene que ver con diferenciarnos de esa formación también que muchos compartimos, que es la formación en ser un profesional crítico, ser un profesional transformador, en ser un profesional que esté como trabajando por la diversidad o trabajando por la diferencia. ¿Por qué? Porque desde la disidencia se busca como romper esa idea de, justamente es un poco la posición queer, ¿no? La tensión que hay entre los movimientos LGTB, los movimientos de liberación, o los movimientos de la libertad sexual, ¿no? Con toda la tensión que eso puede tener, entran en tensión con esta postura política que es queer, ¿no? Que es decir, no queremos asimilarnos a un sistema, no queremos entrar dentro de ese sistema y agregarlo. Y en ese sentido, el límite con la diferencia tiene que ver con problematizar y preguntar siempre quién es el otro, ¿no? Porque cuando pensamos de la universidad, de nuestras prácticas al otro, normalmente el otro es un sujeto que está desvalorizado, ¿sí? ¿Quiénes son los otros? Las mujeres, los niños, los negros, los gays, ¿no? Cae ese lugar de la otredad y donde se vive la diversidad funcional a ese sistema, ¿no? La disidencia se busca como romper con esa emoción y se busca no querer contribuir a un sistema asimilacionista, ¿no? Con las tensiones que eso tiene, también las contradicciones, ¿no? Que son propias de este posicionamiento queer, que es no identificarse o reconocer la fragilidad de esas identificaciones. Bueno, entonces primero esto de nuestro grupo nos gusta pensar que habitamos un lugar que está en tensión con la diferencia o que pone en tensión esa idea del otro, de una otredad funcional al sistema en el cual habitamos. Después nos interesaba pensar la idea de una didáctica disidente, porque en nuestro proyecto de extensión, sí, específicamente estamos trabajando en algo que es un poco el tema común de las charlas, que es cómo generar materiales didácticos que sean disidentes o que representen la sexualidad de una manera no normativa, ¿sí? Y sobre todo estamos pensándolo desde el placer, desde la dimensión de recuperación de nuestros propios deseos y desde el placer. Y de ese lugar entonces pensamos en nuestro proyecto, si bien tiene que como eje construir materiales didácticos, esa es la excusa para evitar una comunidad de aprendizaje viva para adultos. Yo les contaba que el proyecto está cohabitado con el Canto del Fuego, que es esta comunidad que tiene un proyecto de educación viva, libre, totalmente libre, o sea, sin la burocratización de la escolarización o sin la gramática escolar, y lo que buscamos es pensar algo parecido, pero para adultos, para nosotros, ¿no? Y ahí estamos como pensando diferentes líneas, produciendo diferentes materiales. No mostramos ninguno en la charla porque tampoco la pandemia y todo nos ha incluso hasta colocado en tensión y nos ha hecho reconocer que si bien estamos pensando en produciendo materiales didácticos disidentes, esa es la excusa para evitar una comunidad que vaya por otro lugar. Y en ese sentido, pues también tensionamos esta continuidad pedagógica que es seguir con la virtualidad o pensar posicionamientos también de una colega nuestra, Mae, habla de la quietud activista, de tomar también este momento de detención. Y bueno, el proyecto estamos por ahí, y la otra noción que queríamos traer, porque también me interesa, por eso con André hablamos tan rápido, nos interesaba conversar y ver qué es lo que cada uno quería preguntar o de qué cada uno quería conversar en este espacio. Pero lo último que quería decir es que hablamos de performatividad de queer, porque nos interesa pensar o habitar lo queer, no como lo que es, como algo ontológico que nos identifica y que somos educadores queer, la disidencia, sino nos interesa ver, bueno, qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, esta idea de performatividad tiene que ver con
reconocer, bueno, qué hacemos nosotros con lo queer, qué hacemos nosotros con lo queer en la universidad y en cualquier institución educativa, ¿no? Reconociendo los límites, ¿no? Sí, de ello, con la complejidad que tiene laburar con la sexualidad, ¿no? Y por ahí la otra cuestión que resaltamos en este proyecto es que no trabajamos sobre la sexualidad, sino que trabajamos con la sexualidad, ¿no? Y traer esto de la orgía, o traer el cuerpo, tiene que ver con reconocernos a partir de ese lugar, ¿no? Del deseo y del placer. Sí. No, que iba a añadir que en torno a lo de la performatividad, que también como una metodología, como una manera de trabajar, la performatividad también entiende en cierto punto cómo estamos constituidos, o sea, cómo funciona nuestra constitución en tanto sujetos, como dijo ahora recién Francisco, y acá se reía el público que está acá en la charla, el público de la casa menor se reía de esa palabra, pero cómo nos constituimos, cómo funciona, cómo es el funcionamiento de esas normatividades sobre nosotros, cómo nos constituimos también a partir del deseo, del placer, de esas instancias que no radican en el espacio de lo consciente, de lo volitivo, de la voluntad, o sea que no, cuando trabajamos cuando trabajamos cuestiones de sexualidad, si bien son contenidos y pueden trabajarse también como contenido, también aluden a dimensiones que no son necesariamente de trabajo racional, de trabajo cognitivo y racional, sino que se habitan otras cosas, como por ejemplo lo sensorial, en torno al asco, a la cercanía, al cuerpo, con las corporalidades diferentes, qué sensaciones aparecen en juego, cuántas las sensaciones de rechazo están tan inscritas en lo sensorial y en lo corpóreo. Se necesitan otras herramientas que intervengan sobre esas dimensiones. Por eso nos parece mucho que la performatividad, el cruce con lo artístico, Fran recién citaba a una de las integrantes del grupo, que es artista plástica y que performática también, como empezar a intervenir sobre nuestros propios cuerpos y otros cuerpos a partir de esa dimensión y con el fuerte y de esa dimensión sensorial, corporal, afectiva, pero también con la dimensión sexual, para distanciarnos de esa pretensión de normalización de lo diferente que lo deja como no problemático, como que no nos afecta. Cuando la sexualidad está todo el tiempo desbordando o afectando de una manera que no la podemos controlar, que no se puede controlar o normalizar, o ingresar en la normalización. Entonces es como una forma diferente también de pensar, bueno, ¿qué es esto de educación sexual integral? Que en general se enseña desde una perspectiva de derechos, desde antidiscriminación, pero cuando empezamos a problematizar la sexualidad como esa otra dimensión no tan transparente, tan consciente tan limpia en nuestra constitución como sujeto, bueno, ¿qué otras problemáticas podemos incluir, que pueden aparecer? Eso es también como uno de los objetivos de pensar en la performatividad como metodología de trabajo, de pensarlo también en nuestras aulas, en nuestros espacios, en la producción de esos materiales. Acá Paul nos dice que le dice la vergüenza, el estigma, como valorando mientras sí. Sandra hablaba. Y a mí también se nos viene un poco la idea esto de pensar, ¿no? Como la vergüenza o el estigma como espacios de producción de saberes, ¿no? Que es algo también como bien posicionado dentro de lo queer, ¿no? Pensar cómo lo queer piensa las ausencias, ¿no? La disidencia como una forma de resistencia, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pensar que podemos habitar desde la vergüenza, un lugar, digamos, de resistencia también a ese sistema normalizador, ¿no? Y también lo expresivo, que también lo destaca Iberia en la conversación, creo que tiene que ver con eso, con pensar también en espacios donde podamos pensarnos nosotros como sujetos de nuestros propios deseos y no ser objetos del deseo del otro. Y un poco también el límite con la diferencia tiene que ver con eso, con uno como educador, como docente, posicionarse en un espacio desde el deseo y bueno, autoapropiarse de las normativas. Eso ya está en la pedagogía crítica, pero un poco nos interesa como entrar en tensión con ese discurso de la pedagogía crítica, porque entendemos que es un discurso no solo intelectual, sino también moralizante, que nos obliga y nos pone en un lugar
Y ahí, y para abrir un poco el espacio para las preguntas y valorar su presencia, ¿no?, la tarde de esta sábado noche, la primera pregunta, me adelanto, Salandro, como es muy aplicada, Luciana, cuando me hizo una pregunta antes de empezar la charla, pero que tenía que ver con pensar cómo producir, cómo pensar, digamos, materiales didácticos disidentes queer para la clase de inglés, y eso va a abrirnos el debate. Yo le dije como un chiste que quería esquivar la pregunta, pero en realidad esquivar la pregunta significa pensar que la pedagogía queer o pensar desde el cuerpo o habitar desde el cuerpo de los afectos no es colocarse en no tiene que ver con ese posicionamiento de la pedagogía crítica que se ubica en un lugar heroico, que nos dice, ay, tenemos que ser sensibles. No es que tenemos que ser sensibles, tenemos que ser afectuosos, tenemos que ser de determinada manera. Un poco la disidencia viene justamente a darnos esta potestad de convertirnos en sujetos de nuestros propios deseos y no buscar una normatividad, no buscar un lugar heroico del cual se enuncie, ¿no? Lo queer no tiene que ver, no hay una receta para lo queer. No, con esto no voy a esquivar la pregunta, quiero empezar a debatir este tema que es tan como punzante para la pedagogía queer, pero es que una pedagogía queer está como en las antípodas de querer posicionarse en un lugar del deber ser, sino que justamente se ancla, se quiere en esta idea de pensar también qué es lo que nosotros no nos animamos a conocer, no nos animamos a transitar, o cómo empezar a construir y a vivir conocimientos de una manera más inestable, sin ese principio de la autoridad patriarcal o intelectualizada y que sea indiscutible, cómo pensar también y habitar espacios que donde no importa una técnica, una metodología, donde importe cómo nos afectamos con eso, cómo aprendemos con el conocimiento, qué nos pasa en el cuerpo, qué es lo que sentimos. Y eso también implica renuncias enormes para la tarea del educador, porque también implica estar dispuestos a que los estudiantes o no quieran aprender lo que uno quiere enseñarle, o no quieran transitar eso. Entonces también un poco me gustaría iniciar este diálogo, no esquivándolo, sino desde este lugar más difuso en el cual significa sentir a partir del cuerpo. Un poco extraer esto de la performatividad, ¿no? Las discusiones como que vamos entramando. Por ahí nos interesaba conversar y ver qué es lo que cada uno quiere conversar, si quieren que hablemos de algunos conceptos que para nosotros son importantes o para ustedes. También abrir el espacio para que pregunten, cuestionen. Si hay alguien también que no está dentro de la facu, está bueno también para pensar algo, no sé. Abrimos el espacio. Yo leo re poco, a ver, la leo. Ya pregunto, Belén. ¿Belén, estás en cámara o no? Sí. No te veo. Hola, Belén. Me pregunto cuán difícil es pensar e intervenir en las didácticas universitarias cuando los sujetos universitarios vienen de una escolaridad de 12 años o más, donde el cuerpo, la sensibilidad, la expresión, el deseo es negado, desconocido, despreciado como campos fundamentales. Yo no trabajo, perdón, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Yo no trabajo en la universidad, no tampoco estudié en la universidad de acá, estoy en Tandil. Soy profesora de teatro y trabajo en secundario y en terciario. Trabajé con niñas pequeñas también. Y la pregunta que me surge, ustedes hoy cuando pensaban en esto de lo queer, digamos, de la diversidad, las sexualidades disidentes en la universidad, yo pienso que esta gente, digamos, que habita la universidad viene de 12 años de una escolaridad que todavía les falta tanto a las formaciones docentes, a las dinámicas escolares, le falta está tan atrasado en relación a los debates que a veces se dan en determinados grupos que cada vez son más, pero siguen siendo minúsculos. Y bueno, pienso eso, vos encontrás un pibe, una piba en la universidad, un pibe en la universidad y que pasó por 12 años de una escuela que digamos, en la que pasaron otras cosas, ¿no? Entonces las resistencias me imagino que cuando agarrás un adulte deben ser todavía más difíciles que cuando trabajas con niñes o adolescentes, no sé. Sí, buenísimo, gracias, Belén. Sí, te pasa el daño heterosexual, porque también un poco la escuela representa eso, ¿no? Sin mirar tampoco totalizando, ¿no? Pero la escuela, su valor, ¿no? No tiene que ver con
normativizar la sexualidad, ¿no? Nos dividen en las filas, varones, nenes, lo que pueden hacer, lo que nos enseñan, lo que nos dicen, pero sí, la complejidad está, es como el diagnóstico también que han trazado un poco en las universidades y nos dice, bueno, hay un espacio, por ejemplo, en las universidades, en las tensiones, un espacio que está creciendo mucho el trabajo con la disidencia, con estas tensiones. Todavía el espacio para la disidencia es mínimo, minúsculo, no tenemos profes trans, ¿no? No binarias, no hay casi estudiantes, porque el espacio también es un espacio heterosexual, patriarcal, elitista, ¿no? Que está interseccionalizado con todas las desigualdades que operamos. También un poco esto de la disidencia, yo creo, es poner en tensión esa idea de diferencia como desigualdad, ¿no? Porque también la diferencia como paradigma, como idea, tampoco son ideas tan totalizantes. Nosotros como usamos esas frases también como juego de palabras, quizás entrando intelectualmente, ¿no? Podríamos haber pensado otras estrategias, pero porque nos interesaba como poner en valor y posicionar también lugares que están creciendo muy, muy lentamente, con todas esas dificultades, pero en el cual se está permitiendo también pensar otros movimientos para la universidad. No sé qué responderte a eso, no sé si Aló quiere decir algo. No, que no es una respuesta, pero un comentario que me despertaba esto que planteabas, y ahí está Santiago Abel. Santiago Abel está también comentando algo que por ahí se relaciona con lo que yo quería plantear, que incluso también cuando se está empezando a problematizar en la universidad esto, bueno, de lo afectivo, lo corporal, lo sexual, es un momento de la vida universitaria donde hay mucha vida sexual en las personas que la atraviesan, entre las propias comunidades, tanto como trabajadores en la universidad como estudiantes, ¿no? Es un momento también de formación de parte de la identidad, de la sexualidad, de definición. También aparece la universidad, si bien son estructuras heterosis patriarcales, también hay grupos y hay agrupaciones y hay comunidades al interior de la universidad que sirven de refugio para muchas de estas identidades y de estos posicionamientos, pero la sexualidad como campo, como espacio de disrupción, como espacio problemático, como espacio de disidencia, también empieza a ser normalizado en la universidad. Si pensamos en todo lo que es las luchas contra la violencia, en ese sentido tan amplio que nos llega casi hasta deserotizar nuestros vínculos, porque violencia es todo, entonces todo lo que está ligado a la sexualidad o a los vínculos sexuales se empieza a entender y a tematizar en términos de violencia, porque la otra opción es el libre consentimiento de personas racionales que saben, que deciden, casi como una idea muy neoliberal de la lógica racional, porque se entiende el consentimiento solo en esa forma, y después la dimensión erótica empieza a ser normalizada y fagocitada cuando tenemos ese otro significante tan fuerte y tan totalizador de violencia de género, que no siempre sirvió para explicar lo que sucede en nuestras relaciones interpersonales. Es reciente la aparición de esa palabra, o sea, para definir problemas sociales. Es una palabra que elegimos para definir problemáticas, situaciones, pero no es todo, o sea, no es todo lo que existe en esa. Y la sexualidad ahí está, es algo que va a empezar a perder peso disruptivo, se va a empezar a normalizar, a codificar, a reglamentar, a perderse, que es lo que nos interesa a nosotros, como no perder esa potencia en algunas de las actividades que hicimos el año pasado en la Facultad de Humanidades y a comienzos de este año antes de la pandemia. Contemos un poco. Bueno, el año pasado participamos en un festival, Sí, Acción Diversa. Sí. Primero en Acción Diversa, que se hizo entre la Facultad de Psicología, de Trabajo Social, también de Humanidades, extensión de rectorado, que hubo muestras, talleres, actividades sobre diversidad en noviembre, y el ciclo se cerró con una actividad que armamos también entre todos quienes habíamos participado en la Facultad de Humanidades, en el aula 60, que también hubo performance, actividades culturales, lecturas, muestras, y también una perfo BDSM, pensando también la sexualidad, esas otras sexualidades diferentes, y cómo también es un
criterio de producción de injusticias, ¿no? Lo erótico y la sexualidad como un campo de producción de injusticias. Y después hicimos otra para el 7M, para el Día de la Visibilidad Lésbica, ahora en marzo, poquito antes de la pandemia, que eso fue en la Facultad de Psicología también, con actividades, lecturas, con conversatorios, y con fiesta al final, ¿no? Como empezar a pensar, a habitar esos otros espacios de sociabilidad, porque las universidades son espacios de sociabilidad, no solo donde aprendemos y de construcción de nuestras sexualidades y nuestras corporalidades, poniendo en el centro lo corporal, lo sensorial, lo afectivo, la disidencia, también sexogenérica, problematizando esa fuerza normalizadora que tiene la institución. Sí, un poco haciendo fuerza a esto de Andrés, como que nos interesa también como tensionar ese lugar, ¿no? de la sexualidad siempre vista como peligro, como miedo, que aún incluso está muy presente en la ESI, ¿no? Como un poco pensar la sexualidad de la disidencia implica correrse del paradigma, ¿no? de la reproducción, conectarse con esta noción, ¿no? de erótica, de placer, y de ahí como que buscamos habitar este espacio, estas actividades, ¿no? En esta propuesta que es generar materiales didácticos, no es como tan lineal, tenemos textos escritos que también podemos compartir y habilitar un espacio para eso. No lo hicimos a priori porque estamos como en proceso de composición de todo ello, pero tiene que ver también no solamente textos escritos, obviamente, performance, trabajo, es lo que estamos laburando ahora, que son generar distintas instancias de sensibilización, ¿sí? al interior de nuestro grupo y para la universidad y para colocarlos públicamente, para este espacio que es el Canto del Fuego, de ahí organizamos todo este Masturbarte, el Día de la Visibilidad Lésbica, hicimos un taller también con Claudia Degan, que vino acá a trabajar en relación a las experiencias de abuso infantil. Estamos también un poco pensando lo queer, fuera de lo queer también, ¿no? Pensar desde ahí, ¿no? Diálogos con el especismo, con estas también críticas, también para pensar la discapacidad, ¿no? El cuerpo roto, algunas nociones que también por los miembros que se van sumando en el equipo y de trabajo. Ahí le estaba leyendo Santiago, que escribe, a ver, voy a intentar sintetizar, pero trae esta idea de cómo la universidad es un espacio tan animoso, ¿no? Un espacio, dice, justo en la escuela hay mucha sensibilidad y en la universidad los estudiantes muchas veces somos maltratados, ¿no? Y esos códigos también de maltrato tienen que ver con esa noción, ¿no? De pedagogía tan intelectualizada, tan desconectada del cuidado, del placer, ¿no? Del respeto por el otro. Y ahí, bueno, esa también, creo que también podemos empezar a hacer preguntas y abrir la conversación y pensar siempre como las luces y las sombras de todo, ¿no? En la universidad está este espacio, pero es un espacio donde que muchos de los que transitamos, ¿no? Padecemos como esa lógica tan patriarcal que tiene la universidad como espacio de conformación y de construcción de saberes, de transmisión de saberes incluso. Y ahí sin duda, uno cuando está en la universidad pareciera que tiene que desafectarse muchas veces, ¿no? Entonces la propuesta tiene que ver con esa, con hablar desde ahí. No sé, me gustaría esto, ver si hablamos, o lo que quieran preguntar, lo que sea, nos interesa algo que valga la pena también para ustedes. Les hicimos la advertencia que íbamos a hacer un poco de propaganda a nuestro equipo, pero es también como este espacio nos parecía que era oportuno visualizar algo que estamos haciendo en la Facu y que necesitamos profes de inglés también. Bueno, Fran, si puedo intervenir un poquito. Con respecto a la pregunta no esquivada, es esta cuestión de cómo generar recursos didácticos. Bueno, hay muchas personas acá que son del profesorado de inglés porque salió desde ahí la propuesta y este es el cuarto encuentro en el que se hablan temáticas relacionadas con la ESI en particular, en la que se discutieron algunas cosas que tienen que ver con cómo se acerca eso al aula, y la pregunta que siempre surge es, ¿cómo hago para diseñar cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que tenemos 12 años, como decía Belén, en un tipo de educación, y luego estamos en los profesorados, por lo menos en el nuestro, no sé en los otros, en los que la preocupación es cómo diseñar
los materiales y cómo poner esto en una actividad que tenga que ver con... Y lo que hicieron estos encuentros, creo, y la invitación es a deconstruir esa idea también. Esa es otro muro a derribar, ¿sí? Que no tiene que estar todo en una consigna y que una actividad no siempre es una consigna, y en romper ese tipo de lineamientos para poder acercar herramientas o formas de ver la realidad que nos hagan hacernos carne de eso como docentes. Entonces, bueno, no se esquiva, pero tampoco se responde en ninguno de los encuentros y nunca fue la promesa de generar una receta, ni un cuadernillo, ni ningún material que nos diga cómo hacer, porque la invitación es otra, me parece. ¿No? Sí, me encanta, pero yo creo que el primer material es nuestro cuerpo, y por ahí haciendo en esto de buscar como luces y sombras, por eso queríamos como esquivar también una idea de mostrar algo aplicativista de materiales didácticos como ejemplos, podríamos mostrar algunos, pero nuestra intención en todo caso es abrir y habilitar un espacio, y creo que para eso estamos también en este grupo que se piensa de la extensión, también pensando la función social, ¿no?, de la universidad y haciendo esta recuperación que Ander recién hacía. Y desde ahí, bueno, si quieren construir un material didáctico, los esperamos a que se pongan en contacto con nosotros, con el equipo, entre otros lados, y creo que el lugar viene por habilitarnos y por también corrernos justamente de esa preocupación inicial, porque si algo nos deja tranquilos también lo queer es que cada uno tiene algo queer adentro, qué sé yo, o nos puede dejar tranquilos lo queer para pensar que lo más importante sería cómo no buscar una receta, una fórmula, un camino a seguir, unos pasos, tenemos que ser elaborando, trayendo una lectura sobre una infancia trans, sino afectarnos con la lectura y ofrecernos también al otro esa posibilidad, ¿no? También de la disidencia. Un poco lo que estamos trabajando es eso, en nuestro grupo, aprendiendo, conformándonos recientemente, con diferentes, muchos son educadores también que están trabajando en las escuelas y que cuentan historias como que trabajaron, no sé, una muestra, una profe de arte estuvo elaborando con los chicos de primer y segundo año, dibujando su cuerpo desnudo, hizo una muestra hermosa que después en la escuela se la levantaron, la inspectora, como siempre con esa cotidianidad y esa complejidad de la que hablaba Belén, ¿no? Pero en esto de buscar más respuestas es habilitarnos, encontrarnos y ya como que hay un espacio, que estemos un sábado, ¿no?, de cuarentena, con todas las excusas que uno puede tener, compartiendo, pensando, creo que está buenísimo. Y nosotros empezamos con Andre como movilizados con esto, con pensar también y agradecidos de conversar con ustedes, porque es algo cercano e inmediato, es de nuestra facultad y estamos como en esa expectativa de empezar a pensar o a compartirnos información de este lado, ¿no? De cualquier manera, creo que tomamos el ofrecimiento de, si ustedes tienen material para compartirse, los vamos a hacer llegar a las distintas personas que se anotaron en el formulario, pero se trata, creo, de eso, de otra manera de habitar la pedagogía y de pensar la clase, y por otro lado, me parece súper interesante que ustedes presenten esta propuesta que tiene que ver con la extensión, ¿sí? Que por ahí, las personas que estamos en el profesorado y que no tenemos, no todas, o la mayoría de la gente que está en la facu no tiene acceso o no está involucrada en proyectos de extensión, entonces es otra manera de ubicarnos como educadores y educadoras, y de pensar la pedagogía y de habitarla. Y hablar, y aparte de esto, André, recuperábamos esto también en la charla, como también la extensión, como estamos fuera de ese aula, no es la docencia, ¿no?, del aula, o no es la investigación como tan normativizada, la extensión como que ofrece esa posibilidad también de diálogo, quizás más oportuno para hablar con la disidencia, ¿no?, para salir a entender otras formas de comprender nuestra sexualidad, el cuerpo. Y ahí, bueno, estamos como también tensionados, por eso esto de luces y sombras tiene que ver, porque ahora les contamos como lo bueno de esta propuesta, pero es una propuesta también de mucha tensión, para transitarlo desde el cuerpo, más en este momento de pandemia, ¿no? Y también significan procesos sobre nosotros mismos,
porque no es algo que tenemos también tan claro que lo que queremos hacer, es como un tránsito que estamos haciendo, un camino que estamos recorriendo, que también tenemos como objetivo el mismo, o sea, tenemos eso como objetivo, más que como punto de partida, llegar a construir esos materiales, pero que también impliquen cambiar nuestra propia manera de construir, nuestra propia manera de ser docentes, de construir conocimiento también, nuestra propia manera de que nuestro cuerpo esté implicado en esos procesos, porque también estamos desafectándonos de toda esa escolarización sin el cuerpo y en esa racionalización también tan fuerte que se hace en la universidad que borra completamente el cuerpo. El conocimiento del cuerpo, la percepción de nuestro cuerpo, los saberes que se producen corporalmente, o sea, otros lenguajes y saberes que podemos también utilizar en los espacios educativos, pero también para transformar esos espacios educativos, ¿no? Que por más que estemos aprendiendo historia, inglés, estamos construyendo también heterosexualidad, estamos construyendo sexualidad en todas esas mismas prácticas. Entonces, afectarnos de esos lugares es también pensar cómo el cuerpo puede ser esa herramienta, ese material que decía Fran recién para dejar de construir heterosexualidad o heteronormatividad. No, y con esto que dice Andrés, como que el cuerpo importa, ¿no? Sí. Como dice Butler, porque también el material didáctico, por eso digo que es nuestro cuerpo, porque lo queer o pensar en la performatividad queer implica justamente corrernos de esta intelectualización, ¿no? Entonces el material no es solamente la lectura, pero también dentro de pensando en la performatividad, quizás más que el material, el eje está puesto en la lectura, en lo que uno hace con eso, ¿no? Y nosotros cuando escribimos el proyecto el proyecto lo pensamos un poco con el interés inicial de todos acá, cómo tener, para laburar en el aula con pibes o determinados lugares, en la escuela, ¿no? En infancias, cómo tener un material que aborde la sexualidad desde el placer, que piense la sexualidad desde estos lugares que estábamos compartiendo. Y ese fue el objetivo inicial, lo que nos encontró, y ahora estamos como medios corridos, no es que no generamos estos materiales, pero medios corridos de ese eje porque implicó también todo este tiempo un reconocimiento de este lugar del cuerpo y de que producir, ¿no? Producir pedagogías queer o pensar en la disidencia implica pensarnos, construir no desde el intelecto, ¿sí? Sino de lo que sentimos, lo que habitamos, lo que vivimos somáticamente también. Y acá, perdón, Lionel, ahora te doy la palabra, Sandro, perdón, así no me pierdo lo que dice Lionel, que habla de, bueno, resalta lo que dice, lo que había comentado recién Belén, y nos dice la ESI, ¿no? Y nosotros creemos un poco que la ESI es como un lenguaje de posibilidad, ¿no? Que nos sirve, pero debemos ser también irreverentes, debemos ser respetuosos, yo creo, pensando en esos límites, ¿no? El comentario de Leonel tenía que ver de cómo lo limitado que está el laburo de la sexualidad en una clase, y bueno, nos gusta como pensarnos así, respetuosos de la ESI, pero también irreverentes, pensando también cómo esa ley tiene una fuerza de carga moralizadora, moralizante, cómo lee la sexualidad exclusivamente extractivista, ligada a un acto sexual, a la genitalidad, a la eyaculación masculina, ¿no? Es todavía una ley muy normativa. ¿Vos querés decir algo, Salandro? Mientras yo leo... No, sí, en realidad esto que una manera a las que están en la formación y que están estudiando los profesorados o que están habitando distintos espacios como docentes, una buena manera de repensar también es sumarse al grupo de extensión. Claro. Que no está limitado, perdón, para estudiantes, docentes, humanidades. No, está totalmente es el abierto. Así que... Está abierto a la conversación y a que quien quisiera, ¿no? Nosotros también este último tiempo estuvimos como pensando, por la pandemia vamos a hacer un seminario, bueno, que al final no lo hicimos, pero produciendo materiales didácticos. Hay un señor que está trabajando, señor voy a decir, para no hablar, pero quiere hacer unos videos post-porno, que él está trabajando a partir de su cuerpo y el reconocimiento de su propio deseo sexual. Estamos trabajando también con un grupo de liberación animal.
hay como diferentes líneas de laburo que tienen que ver con pensar también lo queer fuera de lo queer, ¿no? También de esa agenda que se normaliza. Y ahí para pensar, Florencia, pensando de la Facu de Ciencias de la Educación también, nos pregunta si tenemos pensado para el nivel inicial. El proyecto nuestro labura con esta escuela de educación alternativa que es el Canto del Fuego, que venía haciendo fanzines y ya materiales didácticos para laburar sobre infancia, sobre el reconocimiento del cuerpo propio como el primer territorio, o sea que ya venían laburando con los peques. Y nuestro objetivo del proyecto es pensarlo para adultos en este caso. Después, Florencia, si te sumás, podemos laburar una línea ahí. Pero bueno, es más que nada conversar. No sé, tenemos que sacar la palabra laburar. Para hacerle mejor, para que suene mejor. Para que suene mejor. Pero, sí. Dale, Francisco. Bueno, Florencia ya se sumó, mirá. ¿Cómo confluye la sexualidad de otras corporalidades monstruosas? Sí. ¿Cómo forcluye? ¿Sí? De otras corporalidades, que como que las excluye, excluye, sería. Del espacio académico también universitario, de los saberes, del espacio educativo. La construcción que hay de la normatividad y la sexualidad está anulando, haciendo desaparecer las sexualidades. Carolina, ¿querías vos decir algo? No, que nombraban un montón de límites que la ESI tiene, y para mí, como trabajo con personas asignadas como discapacitadas, es un gran problema ¿no? La forclusión total de otros modos de sexualidad que también son en corporalidades también asignadas como monstruosas, ¿no? Parece que el límite de máxima disidencia alcanza lo trans, y hasta ahí. Claro. No hay posibilidad de pensar el deseo en otro tipo de corporalidades ni subjetividades. Y para mí eso es un gran límite de la ESI, ¿no? Porque en realidad creo que cuando estamos pensando en la sexualidad, estamos pensando el deseo, la vida, lo no normativo. Entonces me parece que no es inocente que las personas asignadas como discapacitadas hayan quedado al margen de esto. Quizás me toca muy de cerca porque son las personas con las que trabajo, pero bueno. Entre las cosas que ponían en serie, me parece esa referencia, ¿no? Gracias, sí, nos quedamos como pensando. Bueno, al lado de tuyo, Carolina, está Débora, que nos mira, que está trabajando con discapacidad múltiple también, es una colega que está en el equipo, y sí, como que ahora estamos, vamos a organizar una charla, la próxima todavía no la definimos porque yo, no voy a hablar en plural, yo soy un poco reacio a lo virtual, pero con Mica Salvador, que es una colega que conocés, acá de Marden, está trabajando, está pensando el acceso a la sexualidad de la población reconocida como discapacitada, dividida en esa idea de la capacitista, ¿no? Y ahí te nombraba a Débora también porque es una de las líneas que está trabajando, también estamos pensando con ella cómo tensionar esta agenda de lo queer, ¿no? Pensar lo queer fuera de lo queer también, cómo se excluyen también. Y un poco la disidencia como valor viene a reivindicar esto, ¿no? A no posicionarnos en ningún lugar también de reconocimiento del otro, cuestionar la otredad, ¿no? Marlene Guayar, Susie Shock también nos hablan de la nostredad, también de empezar a posicionarnos fuera de esa idea del otro como algo distinto, ¿no? Y ahí como que lo queer está muy cercano del poshumanismo, de esto, al principio como chiste hacíamos con Salandro, como había unos minutos previos, y por ahí iba a cantar, íbamos a hacer un karaoke, pero no salió, y me dice, ponemos Free, ¿no? Y estaba la canción esta Free, y hacemos como chiste que lo queer en tanta intención. Lo queer en tanta intención con la libertad, con esa agenda de derechos, con la ESI, porque también implica, ¿no? Corrernos, reconocer que nosotros no somos tan libres como creemos, ¿no? Y de la sexualidad es de todo. Y esa idea de otredad creo que está muy anclada también en esos valores del sujeto autónomo, y cuando hablamos también de pedagogía, de orgía, de lo comunitario, estamos también posicionándonos o
o pensando la disidencia de ese lugar más poshumano, de esa mezcla así, esa incapacidad de individuación que tienen nuestros cuerpos. Así que está súper tensionado como esto también de lo queer. Bueno, eso es lo que más o menos nos interesa. A ver, no sé, el uso de la palabra tolerancia, ni hablar. Florencia dice una palabra tan arraigada para la ESI. Sí, es el discurso de la ESI de la tolerancia, ¿no? El de tolerar, de aceptar, y la propuesta disidente tiene que ver con pensar en aquello que tememos, en aquello que nos corremos, en estar dispuestos también a no tener una receta para abordar la sexualidad, ¿sí? Estar dispuestos a pensar, ¿no? A sentir desde ese encuentro, pero bueno, con todos estos limitantes, quizás queda un poco bajón el fin de la última charla de ESI, no, sí nos interesa la posibilidad, creemos que justamente, pese a todas estas formas heteropatriarcales, esta forma que hay en la universidad, creemos que hoy hablar de lo queer, quizás el año que viene tiene otro nombre, lo queer, lo vivo, lo punk, que ahora nos están cantando, ¿qué más dijimos, André? No me acuerdo. Bueno, pero tiene que ver con ir corriéndonos, no sé, me perdí, con lo punk. Con lo poshumano. Con lo poshumano, bueno. A ver, sí, pero que no sea un cuestionamiento, sino que también tenemos que a veces ser críticos a cierto exitismo, cierta sensación de exitismo que hay en un contexto donde está como altamente institucionalizado, la ESI la reclaman todos los derechos, todos los sectores, los antiderechos también estaban reclamando ESI, entonces generar como algunas líneas de crítica y de sensibilización para no caer en las certezas absolutas de los caminos por donde vamos, porque sabemos que ese exitismo es el que vuelve a construir otra vez normatividades, vuelve a excluir y a convertir en más vulnerables a determinadas poblaciones, como lo que señaló ahora recién Carolina, ¿no? Se crea toda una normativa donde hay otras corporalidades que siguen estando, ¿no?, en espacios de gran vulneración e invisibilización a partir de movimientos de transformaciones administrativas que supuestamente son progresistas y son ampliadoras de derechos. Pero, bueno, nada, la idea era también pensar esos límites que podía llegar a tener la ESI o la normalización de esas diferencias, o de la disidencia. Gaspar nos dice, Gaspar de nuevo, las ideas, abordajes y problematizaciones que uno como docente puede llevar al aula está limitado, entiendo, por las normatividades y quienes dirigen la escuela, sin duda. Entonces es una cuestión de tiempo a nuestra generación docente, entonces es una cuestión de tiempo, a que nuestra generación docente se asiente en la escuela o que hoy se limiten nuevos aprendizajes, hay que aceptarlo y seguir. Leo muy mal a la distancia, pero en esta pregunta, yo no sé si lo generacional lo resuelve, como que no, también creo que el lugar o lo que nosotros estamos también aprendiendo por compartir este espacio con el canto del fuego tiene que ver con corrernos del control, con estar también dispuestos realmente a arriesgar nuestras formas de conocer, de saber, ¿no? Y dedicarse a conversar, que es algo tan ausente que hay en la escolarización, en ese sistema de transformación. Eso sí es algo bueno que nos ha dicho Freire, ¿no? ¿No? Pensar de criticar la educación tradicional, bancaria, esa idea de transmisión. Y desde ese lugar, ¿no?, de encuentro con lo vivo, no sé si es un cambio solamente generacional. Yo creo que también hay una presión muy grande, como Andrés decía, una demanda muy grande por educación sexual desde múltiples sectores, y lo que también hay es como un miedo y un pánico a la sexualidad muy grande, porque también nosotros pensar algunas actividades en la facu nos ha costado, ¿sí? También estamos en esta tensión de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, ¿no? Trabajar con lo porno también, como que una de las líneas también de laburo que nos está interesando últimamente tiene que ver con la fuerza de lo post-porno, ¿no? La fuerza de, como también hablaba Carolina, de pensar una sexualidad expandida, no solamente ligada a la genitalidad, y pensar, sí, el placer como un acto vital, como una búsqueda de equilibrio, como una búsqueda de nuestro cuerpo.
Y bueno, sea dentro de los pornos, pero nos está interesando como el abordaje también post-porno, esta también demanda, este reconocimiento de autogestionar, ¿sí? Autogestionar nuestros propios materiales, nuestras propias representaciones y poder ser sujetos de nuestro propio deseo. Y yo creo que también si la disidencia o pensar desde la disidencia aporta algo para los educadores, es esta posibilidad de salirnos de ser educadores del Estado, ser educadores de inglés, educadores de la disciplina que sea, de salirnos de ser objetos de una narrativa ajena y bueno, registrar qué es lo que uno siente, lo que uno aprende, ¿no? Con estos límites institucionales, ¿no? Que no son fáciles, pero sí nos parece importante instalar políticamente que no nos queremos reconocer en esa idea de diversidad como diferentes como otros. Nos interesa como disputar sentidos, expandir también los límites de lo posible, ¿no? Dentro de la gramática de la pedagogía, de la educación, de la universidad, lo que se entiende que es extensión, lo que se entiende sí que es docencia, lo que se entiende que es investigar, bueno, mover los límites también de posibles de esos discursos a partir de formas que estén dispuestas no a tolerar, como decía Florencia, sino a lidiar con formas más riesgosas, con formas donde apostemos, donde vengamos a partir de nuestros deseos, ¿sí? Formas más vivas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Cuento una anécdota antes. Yo soy docente, vivo en La Plata, estoy haciendo algunas cosas en la universidad de investigación, pero soy fundamentalmente docente de lengua. El año pasado pasó en un curso mío que un alumno y una alumna salieron, por suerte no era mi clase, pero se fueron al baño a coger. Y otro alumno los escuchó y terminó toda la escuela sabiendo que estaban cogiendo en el baño y a ellos los suspendieron, una cosa como muy humillante. Lo cuento, a mí me dio mucha vergüenza, a todo el mundo le da mucha vergüenza, pero pienso en los límites, ¿no? En cómo ustedes hablan de pedagogía. Digamos, el grupo se llama Pedagogía, Masturbarte, que está buenísimo poder hablar de eso, pero también, me parece, está el otro lado, que es el de la violencia, poder trazar líneas de qué cosas no, desde que un alumno me quiera levantar, que es un bajón, que eso no está bueno, inclusive que alguien quieran a alguien salir del sacarlo del closet, la lógica del closet en general, que es una cagada. Yo me pienso en la escuela, yo no mando nudes porque si llega a circular, yo sé que a mí me van a echar. Yo ya tengo miedo de que me echen por ser gay en algún momento, o en algunas escuelas en particular. Entonces, hay ciertos límites muy concretos. Digamos, mis alumnos son menores de edad, yo no quiero que tengan una foto mía masturbándome o un video, que eso es una práctica que como adulto podría hacer tranquilamente. Entonces, ¿cómo laburan esos límites que son medios terribles? La gente está expuesta a cosas muy crueles, muchos alumnos han sido abusados y abusadas, hay cosas muy serias de las que estamos hablando, y cómo se manejan con ese nombre, ¿no? Que pedagogía un poco parece una fiesta, y es una cosa como, sí, del goce, del placer, y que está buenísimo, pero también de un montón de violencias, de un montón de cosas que, más allá de la escuela, que yo tengo en mi propio cuerpo, en cómo me van a tratar, en cómo me voy a sentir cuando me expongo. Ahí esa es la pregunta. Claro. Gracias a la respuesta. Bueno, yo no trabajo en escuelas, o sea, mi lugar como educadora es en la universidad, yo doy clase en la universidad, entonces ese es el problema de estar como hablando con menores de edad y con esa cuestión de la ley, no la tengo en particular, pero lo que me parece que desde el grupo se está trabajando es que una forma de trabajar sobre la sexualidad, pensándola en el eje del placer, el deseo y también de la autonomía, es una manera también de luchar contra las formas violentas de que otros han abusado o ejercido control sobre nuestra sexualidad. Porque eso parte de una idea de no saber, de no conocimiento, de que no se hable, de que no sea, de que la sexualidad es para otra cosa. Me parece, o de que no se tematice la sexualidad desde
desde que somos pequeños, y no es incentivar a orgías. O sea, cuando decimos que es una pedagogía, es una manera, es una metáfora de una forma colectiva de construir conocimiento y también de pensar la sexualidad desde una dimensión del placer, y que discuta a partir del placer. Pero me parece que en distintos niveles educativos se puede trabajar la cuestión del placer y del cuerpo y de las múltiples afectaciones que puede tener el cuerpo de lo sensorial, que generarían más conocimiento en las propias personas involucradas sobre su propio cuerpo. O sea, tener un límite de dónde decir no es claramente saber qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo en el contacto con el otro, en la dependencia del otro. Y entonces ¿qué pensar como un acto violento? El hecho de que estuvieran en el baño dos personas teniendo relaciones sexuales, dos personas menores de edad, ¿la violencia es entre esas dos personas o la violencia es institucional, que los expone y es una violencia institucional todo el tiempo sobre la sexualidad? Porque el temor que vos manifestabas que podés tener con tu sexualidad, o que se sepa tu identidad en la escuela, o que pueda ser un motivo de que te echen, es como la maquinaria de la institución que está todo el tiempo construyendo esa heteronormatividad y esa reducción de la sexualidad a un dispositivo de control, porque es lo que lo pone en tensión. Pero me parece que no necesariamente con metáforas o con imágenes sexuales podemos trabajarla. Por ejemplo, trabajar la ambigüedad en niñes sobre la identidad de género, romper con esas estructuras clasificatorias todo el tiempo, pensar cómo los cuerpos se afectan con distintas emociones y distintas sensaciones, cómo también esas maneras de afectarnos no son tan claramente ubicables en lo bueno y lo malo, porque también hay una idea de poder encontrar y encasillar todas las emociones, ¿no es cierto? La violencia solo como algo malo y algo que ubica en un lugar de pasividad. A veces la violencia también es una herramienta, la violencia, el enojo, el malestar, nos permite salir de esas otras situaciones donde nos sentimos vulnerados. Entonces la violencia, como también quién puede ejercer violencia, está distribuida según criterios generizados, sexualizados todo el tiempo. Y en qué lugar nos ubica una idea de la violencia como una violencia también total. ¿Por qué un gesto de violencia hacia una persona ya nos ubica en el lugar de víctimas? Es como que nos subjetiviza haber vivido violencia en algunos casos. Nos subjetiviza completamente porque no hay un trabajo sobre la violencia como una dimensión de nuestras relaciones sociales, que hay que eliminar, obviamente, las situaciones de violencia, pero no nos dejan en un lugar de pasividad y de victimización. A mí me parece que sí, que claramente las instituciones nos ofrecen límites muy fuertes. Las instituciones son estructuras jerárquicas, donde todo el tiempo se está reproduciendo el sistema y la heterosexualidad, pero sí tenemos algunos espacios donde podemos poner alguna cuña para que esa lógica reproductiva no siga avanzando. La ESI es una gran herramienta para eso, es una gran herramienta, y las modificaciones que se quieren hacer a la ESI, que ya desde hace rato que están discutiéndose, para quitarle esta adaptación al ideario institucional, también aparece como una grandísima herramienta posible para romper con esa rueda normalizadora. Bueno, y en este relato también que Santiago hacía, como siempre la sexualidad como interpretada en la escuela como escándalo y con una mirada punitivista siempre, sí. Bueno, en este caso los culpables son los dos jóvenes, ¿no? Y como esa mirada siempre como punitivista en el reconocimiento de una víctima, un victimario, una situación, y no la mirada comunitaria y colectiva. Entonces también cuando hablamos de pedagogía, como implica ese reconocimiento, esa interdependencia también de nuestros deseos, ¿no? Bueno, vamos por ahí, a ver, Orne, Orne es una genia, Orne también trabaja en nuestro proyecto y les cuento que labura también generando materiales didácticos para trabajar la menstruación. Ella trabaja en Necochea, en escuelas secundarias, en la Facu también en el Departamento de Ciencias de Educación,
y está trabajando con generar justamente materiales didácticos para pensar la menstruación, ¿no? Lo podría explicar ella mejor, que está, y dice, a ver, quizás una clave es abordar los regímenes de la visualidad de la sexualidad, de los cuerpos, del placer, de los afectos, ¿no? Sí. Sí, los visuales podría decir algo. No, podría decir Ornella también. Pero sí, desde la dimensión de las imágenes, de lo visual, de otros sentidos que no tienen que ver con lo textual, que muchas veces es donde se reduce qué se ve, qué imágenes se ve. Hay una socióloga de acá de la Facultad de Humanidades, del grupo de investigación en el que estoy, que analizó las imágenes presentes en los manuales escolares y cómo esas imágenes estaban eran de primer grado los manuales que había trabajado, cómo esas imágenes estaban completamente racializadas, eran imágenes clasistas de determinada clase social, donde también la heterosexualidad, la familia, por ahí también hacían un comentario con la familia era una familia hegemónica, los roles también de género donde aparecía, eso que parece a veces accesorio o ilustrativo, como lo visual o lo facial también, en las instituciones termina siendo muchas veces también construyendo esa heterosexualidad, esas corporalidades también normalizadas, únicas, androcéntricas, con una idea capacitista de un cuerpo con determinadas capacidades. Hace un rato cuando comentaba lo que se venía haciendo en las universidades en materias de políticas, también como una forma de visibilizar o de crear espacios más habitables, la Universidad de Mar del Plata ahora empezó a armar algunos baños, no se pudieron ver porque justo agarró pandemia, pero en marzo ya estaban por inaugurar algunos baños sin género en algunas facultades, y esos son espacios también amigables, ¿no? Para otras corporalidades, y ni que hablar de las barreras arquitectónicas que tienen los espacios educativos para otras corporalidades. Para el placer también. Perdón. En cuanto a lo de los materiales, a lo de el análisis de los manuales, que estaría súper interesante verlo, en el caso de los libros de inglés, está bastante acentuado, entonces para la gente de inglés, nosotros en la carrera en general analizamos las actividades, que es la preocupación nuestra. En la formación, bueno, las instrucciones, cómo están desarrolladas y tal, y por lo menos cuando yo estudiaba, no sé ahora, porque han pasado 84 años, no se reparaba en los estereotipos que marcaban de manera obscena los manuales. Entonces digo que es un buen laburo para pensar al interior de nuestro profesorado, que es el que conozco. Melissa Berardi se llama la socióloga que lo hizo sobre manuales escolares y con maneras muy sensibles de parte de ella para poder ver sutiles, para empezar a pensar ese otro lenguaje de la imagen en la construcción del cuerpo, de subjetivar, en la sujeción y en la subjetivación, como no sería ese doble juego entre una sujeción normativizada, y una subjetivación a la vez de niñas en los espacios educativos y con los materiales que se trabajan. Qué importante Sí. esto en la no búsqueda de una receta, qué importante analizar los materiales que ya nos vienen prefabricados como para poder repensarnos y repensar la clase. Sí, también. Sí. Perdón, Lu, pero también se puede repensar directamente con les chiques, ¿no? Como, bueno, esta imagen que está acá en mi libro y este texto, esta historia de esta familia aparentemente súper feliz, mamá, papá, 2 niños, rubios, ojos celestes, ¿qué me está queriendo decir o cómo me afecta en mi contexto, en el contexto donde vivo, donde estudio? Hay un montón de cosas para trabajar desde ese lado. Con una sola foto podemos sacar una clase de debate y de discusión y todo, y ahí está el communicative approach que tanto nos preocupa. Listo, hablemos sobre eso, ¿no? Como
no necesitamos tener, me parece, esto es súper personal, ¿no? Pero aprovechar la ESI como un punto de partida, pero no quedarnos ahí en lo estanco, en lo que es precrestivista, lo que tengo que hacer porque me lo dice, sino también darle espacio a los propios chiques a hacer y a construir conocimiento a partir de lo que tenemos ahí en el aula. Sacar material para cualquier lado con lo que tenemos. No, ni hablar, Meli, de eso, porque también es como, ¿no? En esta no búsqueda de recetas o pensar una didáctica disidente, lo primero sería preguntarle al otro, ¿no? ¿Qué es lo que piensa de eso? ¿Qué es lo que cree? Y en ese sentido, como creo que más que buscar como una hermenéutica, una interpretación de la sexualidad, deberíamos de venir un poco más en la erótica, en cómo afectarnos más, la erótica entendida como cómo nosotros nos afectamos, y esto de las imágenes, o lo que compartía André, creo que también la ESI es una posibilidad de recuperar también las sensaciones, ¿no? Todo ese mundo sensorial. Es una oportunidad para elaborar también otros contenidos que no están en la currícula normativa, ¿no? Y eso también es importante reconocer, ¿no? Este contagio, ¿no? Que tiene la ESI también con el arte, con las formas artísticas, ¿no? Con la creación en sí, con esta capacidad erótica que todos tenemos. Y ahí sí, como más que la receta, quizás esto, preguntar, ver al otro, qué es lo que quiere aprender, qué es lo que cree, qué es lo que piensa la sexualidad, qué es lo que siente, ¿no? Conversar desde ahí, y por ahí compartir, más que por una interpretación, qué es lo que uno siente con la sexualidad. Creo que también es muy importante los relatos en primera persona. Santiago, gracias, por ejemplo, también con tu intervención, como que creo que conmueve siempre hablar desde uno, desde sus experiencias, y también la ESI es una oportunidad de recuperar todo ese desperdicio sensorial que la escuela no tiene como tendencia tan fuerte. Entonces, como ahí va como espacio sensible, ¿no? Pensar la construcción, ¿no? Y cómo la ESI también está ligada a la construcción de ciudadanía, ¿no? También a la misión de la escolarización. Por eso también nuestro lugar mío era medio disidente, porque también elegimos laburar con adultos, no con niños específicamente ahora. Elegimos trabajar o articular con un espacio, aprender en un espacio, en una comunidad que está fuera como del sistema burocratizado y escolarizado también. Pero bueno, ya veremos otros espacios. Las teachers nos enseñarán. Las teachers, les teachers. Orne, que no se anima a hablar, no la veo, Orne, está escuchando y no la veo, no, pero pone, ser autores y no meros actores de la educación, no, ni hablar. Esto de primer lugar tiene que ver con, como decíamos, recuperar el deseo, lo propio, ¿no? Denunciarnos de ahí. Es que somos muchos, pone Orne. Quizás ya lo había leído. No sé si alguien más quiere compartirnos algo, alguna pregunta. Pueden habilitar los micrófonos, si tienen ganas. Pensar algo de lo queer, nosotros como que evitamos, no sé, estábamos muy conmovidos por hablar en la facu, en nuestra facu. Nos quedamos pensando todo eso. Bueno, reivindiquemos el silencio también. Bueno, reivindiquemos el silencio, que es un lugar también a veces callar, ¿no? No es simplemente ese lugar, ¿no? Esto de la disidencia, vuelvo a decirlo, tiene que ver con pensar nuestras resistencias, todo aquello que tememos, que no traemos a la escena educativa, ¿no? Pensarlo como un límite que nos permita también corrernos de este lugar, ¿no? De conocerlo, de saberlo, de tener una receta, de ver cómo trabajar. No sé, por ahí los defraudamos en la directiva. Pero nos interesaba como conversar esto, ¿no? Sí. Algo más. Pensaba en lo íntimo como resistencia. Cintia dice, ¿y cómo? Uy, se me cortó, perdón, me encanta. Pensaba en lo íntimo como resistencia y también que el otro siempre es uno. Mira, ese espejo, sí.
Sí, la intimidad, ¿no? Lo difícil ahí, no sé, sería como también otra conversación, pero traer también en público, ¿no? También no deja de ser una provocación aludir a esto de orgía, traer toda esta agenda que implica este reconocimiento, ¿no? Que lo personal es político, ¿sí? Lo íntimo es político, y también la universidad es un espacio de construcción, ¿no? Pública, y por eso es como tan importante el sexo en público. Así que bueno, podemos terminar en una pedagogía. Entonces, uno de los espacios que ofrece la universidad y que ustedes, de que ustedes están hablando acá, es el grupo de extensión al que extendemos la invitación a todos, No tengo que se pueden comunicar al 0800 Fran y Andre y Fran. Tienen redes, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, armamos un grupo en Instagram. Sí, le podemos pasar algunos materiales también. Si ustedes van a socializar, podríamos seleccionar algo. Ahí pego el Instagram, lo busco y lo pego en el chat. Bueno, mientras vos haces eso, yo recuerdo que sí, Fran, estuvimos compartiendo bastante material que nos fueron pasando las personas que formaron parte del ciclo antes, así que si quieren compartir algo, lo agregamos y les va a llegar a todos todo para compartir, para pensar, pero siempre pensándolo no como receta, que es un poco lo que estuvimos desconstruyendo hoy, ¿no? Y pensar la ESI como punto de partida, pero también para aprender y desaprender y construir y desconstruir con otros en el momento, por ahí. Así que bienvenida todo el material que quieran aportar. Vale, gracias. Ahí está el Instagram, por si alguien quiere seguirles. Y no sé si alguien más tiene algún otro comentario o quiere decir algo en este cierre, si les gustó, no les gustó, qué sienten, qué les pasa. Nosotros. Sí, están muy lindas. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar, por compartir, a todos los que fueron comentando, los que se animaron a opinar y a participar de este diálogo que es tan importante, ¿no? Sí, sin duda, gracias. Bueno, gracias a todos y seguir como conversando. Gracias por haber estado este sábado a la tarde y bueno, sí, dispuestos a conversar y aprender. Somos un grupo más grande, por eso nosotros también estábamos como los dos, como también un poco de actividad de presentar al grupo, ¿no? Pero era un grupo súper grande con diferentes líneas, intereses y, bueno, nos interesa esto, como generar redes, generar espacios también donde podamos habilitarnos para poder sentir también y poder transitar ¿no? el espacio universitario desde esta disidencia, de este reconocimiento. Bueno, ahí todo el mundo está diciendo muchas gracias, son unos genios, sí. Sí, la verdad que sí, es un placer escucharles. Bueno, gracias. Gracias. Un abrazo y bueno, pronto estará la publicación, el video para compartir, ya se los vamos a pasar y cualquier otra cosa que haya para compartir la iremos compartiendo por los mails. Bueno. Un beso. Bueno, chao, gracias. Adiós.